Buenas tardes. Quiero mostrarles una función trigonométrica que es seno de x más coseno de x en el intervalo 0,2pi, y lo que queremos hallar es máximos y mínimos de esa función. Entonces, por aquí tenemos la gráfica de la función. Entonces uno observa que la gráfica tiene en este intervalo 0,2pi, tiene un máximo por aquí y tiene un mínimo por aquí. Y también hay un punto aquí más bajito, que sería un mínimo ahí local, y tiene por acá otro punto por acá que sería como un máximo ahí local, ahí pequeñito. Sin embargo, los que nos van a interesar son este de aquí y este de aquí. Entonces hacemos el mismo razonamiento de siempre. Buscamos la derivada de la función, hacemos el estudio de signos de la derivada. Entonces la derivada de la función es coseno de x menos seno de x, y para hallar los puntos críticos lo que hacemos es igualar esa derivada a 0 y resolver. Entonces para resolver lo que tendríamos que hacer es pensar en resolver esta ecuación, coseno de x menos seno de x igual 0, y adecuadamente obtenemos que esa ecuación es equivalente a esta de acá, tangente de x igual a 1. Entonces lo que queremos hacer es mirar dónde la tangente de x es 1 en el intervalo 0,2pi, porque estamos ahí en el intervalo 0,2pi. Utilizando la función tangente inversa, pues obtendríamos que el valor sería pi cuartos. El primer valor sería pi cuartos, pero hay un segundo valor que es pi cuartos más pi. Ese sería nuestro segundo valor. Entonces realmente tenemos en el primer cuadrante un valor que es pi cuartos, que sería como 45, y ese 45 más 180 que sería en el tercer cuadrante, que sería el 5 pi cuartos. Esos son nuestros dos puntos críticos de nuestra función, pero son puntos críticos porque la derivada es 0. Recuerden que también hay otros dos puntos críticos que son de la derivada no existe, que es cuando x vale 0 y cuando x vale 2pi, que son como los extremos del intervalo. Pero esto es porque la estamos considerando en el intervalo 0,2pi. Si la estuviéramos considerando en todo el intervalo, en toda la recta real, habrían infinitos puntos críticos, porque por periodicidad. Entonces hay infinitos puntos críticos que van a ser de máximo y infinitos puntos críticos que van a ser de mínimo. Sin embargo, aquí solamente estamos mirando en 0 y 2pi. Entonces al final debemos evaluar la función en pi cuartos, en 5 pi cuartos, en 0 y adicionalmente en 2pi. Entonces para hacer el estudio de signos de la derivada, aquí es un poquito diferente a los ejercicios que hemos hecho que son de polinomios o con radicales, porque tenemos nuestra derivada que es coseno de x menos seno de x, pero aquí no podemos factorizar. Entonces lo que hacemos es, tomamos el intervalo 0,2pi y aquí he marcado los dos puntos donde la derivada es 0. Entonces uno escoge un punto muestra entre 0 y pi cuartos, que podría ser pi octavos. Uno reemplaza en la derivada en coseno de x menos seno de x y eso va a dar positivo. Luego escojo otro punto muestra entre pi cuartos y 5 pi cuartos, que puede ser pi o cualquiera de esos que está ahí, pi medios o 3 pi cuartos. Reemplazo en la derivada y el resultado es negativo. Y finalmente escojo uno entre 5 pi cuartos y 2pi, que puede ser 3 pi medios o 7 pi cuartos, y ahí me da positivo. Estos signos de ahí, este más, este menos y este más, son signos de la derivada. Por eso aquí subrayo que es la derivada. Pero la derivada, cuando es positiva, nos está diciendo que la función original crece. Entonces aquí crece. Entre 0 y pi cuartos la función crece. Aquí estoy haciendo referencias a f de x. Entre pi cuartos y 5 pi cuartos la función decrece. Entonces utilizando el criterio de la primera derivada, como la función crece antes de pi cuartos y después de pi cuartos decrece, entonces ahí habría un punto de máximo. Y análogamente en 5 pi cuartos, antes decrece y luego crece, entonces habría un punto de mínimo. Entonces aquí ¿qué necesitamos? Necesitamos evaluar la función en pi cuartos, que nos da raíz de 2, pero la función original, no la derivada, sino la función original, que es seno de x más coseno de x. Si la evalúo en 5 pi cuartos me da menos raíz de 2, si la evalúo en 0 da 1 y si la evalúo en 2pi da 1. Tengo que evaluarla en estos dos puntos que son como los puntos críticos dentro de ese intervalo, porque la derivada ahí no existe, o son los extremos del intervalo, que es utilizando también el teorema del valor extremo, que nos dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, pues ella ahí alcanza un máximo y un mínimo global. Entonces esta función tiene que alcanzar su máximo y su mínimo global.
en este caso son únicos, que es raíz de 2 el más grande y menos raíz de 2 el más pequeño. Si uno mira aquí la gráfica de la función original, ¿qué puede uno decir? Aquí uno puede decir varias cosas. Este punto de aquí es el punto de máximo. O sea que aquí en este número, aquí en el eje Y, está raíz de 2. Y aquí está el mínimo. O sea que aquí está menos raíz de 2. Raíz de 2. Este punto de acá será pi cuartos. Y el punto aquí donde está el mínimo es 5 pi cuartos. Entonces esa es una observación que uno debe hacer ahí. Este punto de acá es 2pi en X y en Y está 1. O sea, si uno traza esta línea así horizontal, este es 1. Porque recuerden que la función evaluada en 2pi y evaluada en 0 da 1. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. La diferencia de este ejercicio con respecto a los otros que hemos hecho es que aquí no se puede factorizar la derivada. Entonces toca trabajarla así. Identifica usted dónde es 0 la derivada y eso le parte el intervalo en 3 pedacitos. Como hay 2 puntos donde la derivada es 0, entonces el intervalo queda partido en 3 pedazos. La gráfica que aparece aquí es la gráfica de la derivada. Entonces, si uno quiere hacer el estudio de signos, lo puede hacer acá también. Por lo siguiente, miren, entre 0 y este número de acá que es pi cuartos, la derivada, esta es la derivada, está por arriba del eje X, o sea que la derivada es positiva. Cuando hicimos el estudio de signos nos dio más. Luego, entre pi cuartos y 5 pi cuartos, que es este que está aquí, la derivada está por debajo, o sea que nos va a dar negativo. La derivada. Y entre 5 pi cuartos y 2 pi nos dio positivo. Entonces iba más, menos y más. Que eso es lo que nosotros obteníamos aquí en este gráfico de acá. Más, menos y más. Entonces, este análisis que está aquí es el mismo análisis que está en la gráfica. Entonces, esa idea es para aclarar el concepto de máximos y mínimos, pero en una función trigonométrica. Les sugiero este otro ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio que se puede hacer en el curso de precálculo. Esta función es una función trigonométrica, pero está escogida de manera adecuada. Es coseno de x más raíz de 3 seno de x, pero en este caso el dominio es todos los reales, no es solamente entre 0 y 2pi. Entonces, este ejercicio se puede resolver igual que el ejercicio anterior. Calcula uno la derivada, hace el estudio de signos de la derivada y ahí encuentra máximos y mínimos. Solamente hay que tener en cuenta que como el dominio es todos los reales, entonces hay infinitos puntos de máximo, infinitos puntos de mínimo. Ese es un enfoque que se puede hacer, pero quiero que lo resuelvan, que lo intenten pensar utilizando esta otra idea. Aquí doy como los pasos para que lo resuelvan. Vamos a utilizar esta identidad, la del suma de ángulos para el seno, y quiero que escribamos esta función f de x, que esta que es la del ejercicio, como un número alfa por una función seno, que es la suma del ángulo beta con el ángulo x. Entonces, si uno expande eso, uno utiliza lo que sabe del curso de precálculo. Entonces, por lo menos, esta función es un número que es alfa por seno de x, por el seno de alfa más de beta más x. Así quedaría. Esta función sin el alfa tiene máximo 1 y mínimo menos 1, porque es el máximo y el mínimo del seno. Si está multiplicada por alfa, supongamos si este alfa es 5, entonces toda la función tendría máximo 5 y mínimo menos 5. Entonces lo que quiero que hagan es que hallen el valor de alfa y beta para que la función original, que es esta, se pueda escribir como un número por una suma de ángulos, por la suma del seno de beta más x. Si ustedes expanden eso, mira, aquí tengo la cuenta. Si ustedes expanden el seno de beta más x multiplicado por alfa, quedaría esto que tengo acá. Y tengo acá mi función original. Entonces les va a salir un sistema de ecuaciones que es alfa por seno de beta tiene que ser 1, porque mire que estos dos son iguales. Alfa por seno de beta tiene que ser 1 y adicional, este alfa por este coseno de beta tiene que ser raíz de 3, porque este seno de x está aquí también. Entonces quiero que intenten encontrar el alfa y el beta y a partir de eso concluyan que el máximo es alfa y que el mínimo es menos alfa. Otra cosa que deben encontrar es mirar cuándo se obtienen esos máximos y cuándo esos mínimos.
Pero pues eso lo pueden sacar fácilmente de aquí. Identifican cuando el seno es 1 y cuando el seno es -1 y ajustan adecuadamente esto para que sea ese ángulo. Lo revisan y me cuentan, por favor.